Diagrama de barras. ¿Cómo graficar un diagrama de barras? Para graficar un diagrama de barras es necesario seguir una secuencia de pasos. El primer paso es la recolección de datos y obtención de sus frecuencias para luego anotarlo en una tabla. Por ejemplo, recolectamos información sobre la materia favorita de los 38 estudiantes del séptimo año. Elaboramos una tabla con los datos y frecuencias, siendo la materia favorita el dato y el número de estudiantes la frecuencia, tal y como podemos observar en el siguiente recuadro. El segundo paso es trazar un plano cartesiano, ubicar los datos en el eje de las abscisas eje X y ubicar las frecuencias en el eje de las ordenadas eje Y. Con base al ejemplo, el dato sería la materia favorita, ubicado en el eje de las X, y el número de estudiantes la frecuencia, ubicado en el eje de las Y. El tercer paso es dibujar rectángulos sobre cada dato según la altura que corresponde a la frecuencia. Por ejemplo, en la siguiente lámina podemos observar el plano cartesiano y los rectángulos. Para graficar y poderlos ubicar, revisamos la tabla. En la tabla nos menciona que la materia de ciencias naturales es preferida por 2 estudiantes. Ubicamos el primer rectángulo sobre el dato que sería ciencias naturales. Y la altura de este rectángulo es de acorde a la frecuencia, es decir, al número de estudiantes que dijeron que ciencias naturales es su favorita. Por ejemplo, 2 estudiantes, tenemos que subir el rectángulo. Asimismo sucede con la materia de matemáticas. En matemáticas nos dice que a 2 estudiantes les gusta esta materia, entonces ya tenemos nuestro rectángulo, ubicamos sobre el dato que sería matemáticas y la altura de este rectángulo responde a la frecuencia de 2 estudiantes, por aquí. Lo mismo sucede con la materia de estudios sociales, que les gusta a 7 estudiantes. Ubicamos el rectángulo sobre el dato estudios sociales y la altura de este rectángulo depende de la frecuencia. En este caso fue 7, que está entre 6 y 8. Ubicamos el rectángulo. Y así consecutivamente hasta terminarlo, tal como podemos observar en el cuarto paso, que es el diagrama terminado. El cuarto paso es el diagrama terminado y este nos permite apreciar gráficamente los datos y frecuencias. En este caso de nuestro ejemplo teníamos las materias con el número de estudiantes. Y es así como se realiza un diagrama de barras.